Andrea Palma, una vez la reina indiscutible del cine mexicano, se encontraba atrapada en la penumbra de su hogar. Las luces que antes la iluminaban ahora eran solo recuerdos. La soledad la abrazaba con fuerza como un manto pesado que no podía quitarse. ¿Cómo había llegado a este punto? La diva admirada por todos ahora era solo una sombra de sí misma. La fama, ese dulce veneno, había traído consigo un precio exorbitante. En su apogeo, Andrea era el centro de atención. Las alfombras rojas, los aplausos ensordecedores, los flashes de las cámaras. Pero, ¿a qué costo? La vida personal se desvaneció entre los compromisos y las expectativas. Se había recluido en su hogar, un lugar que una vez fue un refugio, pero que ahora se sentía como una prisión. Cada rincón de esa casa guardaba ecos de risas y celebraciones, pero ahora el silencio era ensordecedor. Las paredes parecían susurrar secretos de un pasado glorioso. Andrea miraba por la ventana, observando el mundo que había dejado atrás. La vida continuaba, pero ella se sentía estancada. La pregunta la atormentaba: ¿valió la pena? La soledad se convirtió en su única compañía. Sin hijos, sin pareja, solo un eco de lo que alguna vez fue. La tristeza se instaló en su corazón como un huésped no deseado. Recordaba las noches de fiesta, las promesas de amor eterno que nunca se cumplieron. La fama le había dado todo, pero también le había robado lo más valioso: la conexión humana. Un día, mientras hojeaba viejas revistas, se encontró con una foto de su juventud. La sonrisa radiante, los ojos llenos de vida. ¿Dónde había quedado esa mujer? La imagen la golpeó como un puñetazo en el estómago. La fama había sido un sueño, pero el despertar fue brutal. La pregunta persistía: ¿había sacrificado su felicidad por un momento de gloria? Las noches se alargaban, y los recuerdos se volvían más vívidos. Andrea se sentía atrapada en un ciclo de nostalgia y arrepentimiento. La fama había sido un faro, pero ahora era una trampa. Se preguntaba si alguna vez podría escapar de su propia historia. La lucha interna la consumía. ¿Era posible encontrar la redención en medio de la desolación? Un día, mientras revisaba su correo, encontró una carta. Era de un viejo amigo, alguien que había estado a su lado en los días de gloria. La carta hablaba de recuerdos compartidos, de risas y sueños, pero también mencionaba la soledad que ambos habían enfrentado. Las palabras resonaron en su mente. ¿Era posible que otros también hubieran sufrido en silencio? La carta la llevó a reflexionar sobre su vida. Se dio cuenta de que no estaba sola en su dolor. La fama había creado un muro entre ella y el mundo, pero ¿podría derribar ese muro? La lucha por reconectar con su humanidad comenzó a tomar forma. La pregunta se volvió más intensa. ¿Podría encontrar la paz en medio del caos? Cada día se convertía en una batalla. Andrea se enfrentaba a sus demonios, a las sombras de su pasado. La lucha no era solo externa, sino interna. La fama había sido su mayor logro, pero también su mayor carga. La pregunta seguía ahí, como un eco persistente. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por recuperar su vida? Mientras la tormenta de emociones la envolvía, Andrea decidió dar un paso hacia adelante. La vida no podía ser solo un recuerdo, tenía que encontrar su voz, su propósito. Pero, ¿sería suficiente? La incertidumbre la llenaba de miedo. La pregunta final la atormentaba: ¿podría la búsqueda de la verdad liberarla de las cadenas de su pasado? La historia de Andrea Palma es un viaje de gloria y tristeza, un recordatorio de que la fama puede ser un arma de doble filo. La lucha por la redención apenas comenzaba. ¿Estás listo para acompañarla en este viaje? Desde pequeña, Andrea se destacaba. Su voz resonaba en la sala, llenando cada rincón con versos que parecían danzar en el aire. Su padre, con lágrimas en los ojos, la aplaudía. Era su mayor fan. Pero ¿qué pasaba cuando las luces se apagaban? ¿Qué sombras acechaban en la oscuridad de su hogar? La infancia de Andrea no fue un cuento de hadas. Detrás de la risa y los aplausos había un vacío. Su madre, ausente, se sumía en sus propios demonios. Andrea aprendió a buscar la aprobación en cada palabra que recitaba. Cada verso era un intento de llenar ese vacío. Pero, ¿era suficiente? El teatro se convirtió en su refugio. Allí podía ser quien quisiera, pero también era un espejo. Un lugar donde sus inseguridades se reflejaban con brutalidad. Cada actuación era una batalla interna. ¿Era realmente talentosa o solo una niña que buscaba amor? Esa pregunta la perseguía.
La presión de ser perfecta la consumía. Con el tiempo, el amor por la costura se unió a su pasión por el teatro. Creaba vestuarios que contaban historias. Cada hilo que cosía era un intento de tejer su propia identidad. Pero a medida que crecía, la industria del espectáculo se tornaba más cruel. Las críticas eran despiadadas. Las comparaciones, constantes. Andrea se sentía atrapada en un ciclo de validación. ¿Era su arte suficiente para ser amada? Una noche, mientras cosía un vestido para una obra, recordó un momento de su infancia. Su padre la miraba con orgullo. «Eres especial», Andrea le decía. Pero ¿qué pasaría si no lo era? Esa duda la carcomía. La búsqueda de la aprobación se convirtió en una obsesión. Cada vez que subía al escenario, sentía que su valor dependía de la opinión del público. El teatro, que una vez fue su refugio, se transformó en una trampa. Las luces brillantes se convirtieron en un recordatorio de su soledad. La risa del público se mezclaba con sus propios gritos internos. «No soy suficiente», pensaba. La presión de ser la mejor la llevó a un punto de quiebre. Una tarde, mientras caminaba por las calles de la ciudad, se encontró con un grupo de artistas callejeros. Eran libres, no buscaban la aprobación de nadie. Sus risas eran genuinas. Andrea sintió una punzada de envidia. ¿Por qué no podía ser como ellos? ¿Por qué su arte debía estar ligado a la validación externa? Esa noche, se sentó frente a su espejo. La imagen que veía la asustaba. Una mujer atrapada en un ciclo de expectativas. Se preguntó si alguna vez podría liberarse. ¿Podría encontrar su voz sin depender de los aplausos? La lucha interna era feroz. La necesidad de ser vista chocaba con el deseo de ser auténtica. El teatro la había enseñado a interpretar personajes, pero nunca a ser ella misma. Cada vez que se ponía un disfraz, se sentía más alejada de su verdadero ser. La costura, que una vez fue su salvación, se convirtió en una cadena. Cada prenda que creaba era un recordatorio de lo que se esperaba de ella. Una noche, en medio de una actuación, sintió que todo se desmoronaba. Las luces brillaban, pero su corazón estaba en la oscuridad. Se detuvo en el escenario. El silencio se hizo palpable. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto lo que realmente quería? La pregunta resonó en su mente. La respuesta era aterradora. Decidió dar un paso atrás. Necesitaba encontrar su esencia. La búsqueda de la aprobación había nublado su visión. Se alejó del teatro, de las luces y de las expectativas. Quería redescubrirse. La costura se convirtió en su terapia. Cada puntada era un acto de liberación. Andrea comenzó a explorar su creatividad sin límites. Se sumergió en la escritura, en la pintura, en todo lo que la hacía sentir viva. La búsqueda de la aprobación se transformó en una búsqueda de autenticidad. La lucha interna no desapareció, pero aprendió a convivir con ella. El camino no fue fácil. Las sombras de su infancia seguían acechando, pero por primera vez comenzó a ver la luz. La pregunta que la había atormentado durante años se transformó. Ya no era ¿soy suficiente? Ahora era ¿soy fiel a mí misma? Esa respuesta la empoderó. Andrea entendió que el verdadero arte no necesita aprobación. El verdadero arte nace del alma. Y así, comenzó su viaje hacia la autenticidad, dejando atrás las sombras que una vez la ataron. Andrea miraba por la ventana de su lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Las luces brillantes de la metrópoli parpadeaban como estrellas lejanas, pero, a pesar de su éxito, se sentía atrapada. La presión de ser la mejor la había consumido. Había alcanzado la cima, pero a un costo devastador. Desde pequeña soñaba con ser actriz. Cada audición, cada papel, era un paso más hacia su sueño, pero el camino no fue fácil. Las críticas la perseguían. La comparación constante con otras actrices la desgastaba. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente ser la mejor? Estas preguntas la atormentaban cada noche. El primer gran papel llegó cuando tenía solo 25 años. La película fue un éxito rotundo. La aclamación de la crítica la catapultó a la fama, pero, en lugar de sentirse realizada, sintió un vacío. La presión aumentó. La industria no perdona. Cada nuevo proyecto era una prueba. Cada éxito, una expectativa aún mayor. Andrea comenzó a sacrificar su vida personal. Las relaciones se desmoronaron. Sus amigos se alejaron. La soledad se convirtió en su compañera constante. Se preguntaba si valía la pena. ¿Qué era el éxito sin amor, sin compañía? Pero la respuesta siempre era la misma. El miedo a fracasar la mantenía en la cima. Las noches se tornaron más oscuras. La ansiedad la abrazaba. Se despertaba en medio de la noche, el corazón acelerado. Las voces en su cabeza se volvían más fuertes. No eres suficiente, susurraban. Siempre habrá alguien mejor. La lucha interna se intensificaba. La imagen de la perfección que había creado se desmoronaba. Un día, mientras filmaba una escena intensa, algo cambió. La emoción la invadió. Pero no era la alegría del arte, era la desesperación.
Se dio cuenta de que había perdido su esencia. La actuación se había convertido en una máscara, una forma de escapar de su dolor. Pero ¿qué pasaría si dejaba caer esa máscara? ¿Qué quedaría de ella? El dilema la consumía. Por un lado, el deseo de ser auténtica. Por otro, el miedo a perderlo todo. La fama, el reconocimiento, la admiración. ¿Podía arriesgarlo todo por ser ella misma? La pregunta la atormentaba. La lucha entre su verdadero yo y la imagen que proyectaba se volvía insostenible. Una noche, después de un evento glamuroso, se encontró sola en su habitación. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, pero no podía verlas. Solo había oscuridad. Se miró en el espejo. La mujer que veía no era la misma que había soñado ser. Había perdido su esencia. La presión la había transformado en alguien que no reconocía. Decidió que necesitaba un cambio, un respiro. Pero ¿cómo escapar de la trampa del éxito? La idea de renunciar la aterraba. La fama era un monstruo que había alimentado, pero al mismo tiempo la estaba devorando. La lucha entre el deseo de libertad y la necesidad de aprobación la mantenía despierta por las noches. Comenzó a escribir palabras que nunca había compartido, reflexiones sobre su vida, sus miedos, sus anhelos. Era un acto de rebeldía, un intento de reconectar con su verdadero yo, pero cada palabra era un recordatorio de lo que había perdido. La lucha interna se intensificaba. ¿Podía realmente liberarse de las cadenas que ella misma había forjado? Las semanas pasaron. La presión seguía ahí, pero había algo diferente. La escritura se convirtió en su refugio, un espacio donde podía ser vulnerable, pero el dilema persistía. ¿Podía ser auténtica en un mundo que valoraba la perfección? La pregunta la atormentaba, pero también la impulsaba. Un día, mientras leía lo que había escrito, sintió una chispa, una pequeña luz en medio de la oscuridad. Quizás había esperanza, quizás había una forma de reconciliar su éxito con su autenticidad. Pero el camino no sería fácil. La lucha estaba lejos de terminar. La batalla entre su verdadero yo y la imagen que había creado continuaba. Andrea sabía que debía enfrentar sus demonios. La presión no desaparecería, pero podía aprender a vivir con ella. La lucha interna se convertiría en su mayor fortaleza. La búsqueda de la verdad sería su nuevo objetivo. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para el siguiente capítulo de su vida. La historia de una mujer que, a pesar de todo, se negaba a rendirse. Andrea miraba por la ventana de su lujoso apartamento. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas, pero no podían iluminar la oscuridad que sentía en su interior. A pesar de su éxito, había un vacío que la consumía. La fama, que una vez había sido su sueño, ahora se sentía como una prisión. Enrique, su esposo, estaba en la otra habitación. La distancia entre ellos era palpable. Habían compartido risas y sueños, pero esos momentos parecían pertenecer a otra vida. La búsqueda de la fama había transformado su amor en una rutina monótona. ¿Dónde se había perdido la chispa? Andrea se preguntaba si alguna vez había existido. La soledad se había convertido en su única compañera. Las noches eran largas y silenciosas. Se sentaba en la cama, rodeada de premios y reconocimientos, pero el eco de su propia voz resonaba en su mente. ¿Qué he sacrificado por esto? La pregunta la atormentaba. Había dejado atrás amistades, momentos familiares y sobre todo su propia felicidad. Cada vez que se miraba al espejo, veía a una extraña. La mujer que una vez soñó con ser una estrella ahora se sentía como un fantasma. Las redes sociales estaban llenas de elogios, pero detrás de cada me gusta había un grito de desesperación. La imagen que proyectaba al mundo era perfecta, pero su corazón estaba roto. Recordaba los días en que Enrique la miraba con admiración. Él creía en ella, en su talento, pero con el tiempo, esa admiración se había convertido en resentimiento. Las discusiones eran frecuentes. Enrique la acusaba de estar más enamorada de la fama que de él. Andrea, a su vez, sentía que él no comprendía su lucha. Era un ciclo vicioso que la desgastaba. Una noche, mientras se preparaba para un evento, Andrea se detuvo frente al espejo. Se aplicó el maquillaje con manos temblorosas. ¿Quién eres realmente?, se preguntó. La imagen que veía no reflejaba su alma. Era una máscara, un personaje que había creado para sobrevivir en un mundo superficial. La presión de ser perfecta la estaba ahogando. El evento fue un éxito. Las luces, las cámaras, los aplausos. Pero al final de la noche, cuando las luces se apagaron, la soledad regresó. Se sentó en el sofá, rodeada de trofeos, y sintió que el peso de su vida la aplastaba. ¿Es esto lo que quería? La pregunta resonaba en su mente como un eco interminable. En su corazón había una batalla. La ambición la había llevado a la cima,
pero a un costo devastador. La búsqueda de la validación externa había eclipsado su esencia. Se sentía atrapada en un laberinto del que no podía escapar. La fama había sido un sueño, pero ahora era una pesadilla. Las noches se convirtieron en un ritual de reflexión. Andrea se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. ¿Había elegido la fama sobre el amor? La respuesta era un susurro en su mente, un recordatorio constante de lo que había perdido. La conexión con Enrique se desvanecía, y con ella, su esperanza de redención. Un día decidió escribir una carta. No era para Enrique, sino para ella misma. En la carta, desnudó su alma. Habló de sus miedos, de sus inseguridades, de la lucha interna que la consumía. He perdido mi camino, escribió. He dejado que la fama defina quién soy. Las lágrimas caían sobre el papel, cada gota era un grito de auxilio. Esa noche, mientras leía la carta, sintió una mezcla de liberación y tristeza. Había reconocido su verdad, pero el camino hacia la sanación parecía largo y solitario. La fama había sido un sueño, pero ahora era una carga. La búsqueda de la felicidad se había convertido en una lucha constante. Andrea sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría persiguiendo un ideal que la había dejado vacía? ¿O se atrevería a buscar su verdadera esencia, aunque eso significara renunciar a la fama? La batalla en su interior era feroz. La soledad la abrazaba, pero también le ofrecía una oportunidad de redescubrirse. La vida de Andrea era un caos, pero en medio de la tormenta había una chispa de esperanza. La búsqueda de la verdad podría ser el camino hacia la redención. La fama había sido su prisión, pero tal vez, al enfrentarse a su dolor, podría encontrar la libertad. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quién soy realmente? Y en esa búsqueda, Andrea se adentraría en lo más profundo de su ser. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de la habitación. Era un espectáculo hermoso, pero para ella, la diva que una vez deslumbró al mundo, era solo un recordatorio de lo que había perdido. Su voz, ese instrumento que había encantado a millones, ahora era un eco distante. La arteriosclerosis cerebral había comenzado a robarle no solo las palabras, sino también su esencia. Miraba su reflejo en el espejo. Las arrugas marcaban su rostro, pero lo que más la atormentaba era la falta de brillo en sus ojos. ¿Cómo se siente una estrella al perder su voz? Esa pregunta la perseguía cada día. La respuesta era un abismo de tristeza. La mujer que había sido el centro de atención, ahora se sentía invisible. Las memorias la asaltaban. Recuerdos de aplausos ensordecedores, de luces brillantes y de la euforia de estar en el escenario. Pero ahora, el silencio era ensordecedor. Intentaba hablar, pero las palabras se desvanecían antes de salir de sus labios. La frustración la consumía. Cada intento fallido era un recordatorio de su fragilidad. Se sentaba en su sillón favorito, rodeada de fotos de su juventud. En cada imagen sonreía, llena de vida. Pero el reflejo que veía ahora era de una mujer atrapada en su propio cuerpo. La lucha interna era feroz. Era aún ella misma sin su voz, la identidad se desvanecía, y con ella, la conexión con el mundo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La soledad se convirtió en su única compañera. Sus amigos, aquellos que una vez la rodearon, comenzaron a distanciarse. No sabían cómo enfrentar su dolor. La diva que había sido el alma de la fiesta ahora, se convertía en un recuerdo. La tristeza se transformó en rabia. ¿Por qué a ella? ¿Por qué ahora? Cada mañana, se despertaba con la esperanza de que el día sería diferente, pero la realidad la golpeaba con fuerza. La lucha por comunicarse se volvía más intensa. Intentaba escribir, pero las palabras se negaban a fluir. La frustración se transformaba en desesperación. ¿Qué le quedaba si no podía expresarse? La pregunta la atormentaba. Un día, mientras hojeaba un álbum de fotos, se detuvo en una imagen en particular. Era ella en el escenario, con una multitud a sus pies. La euforia de ese momento la envolvió, pero al mismo tiempo sintió una punzada de dolor. Esa mujer en la foto era una extraña. La distancia entre su pasado y su presente se sentía insalvable. La lucha interna se intensificó. ¿Era su voz lo que la definía, o había algo más profundo? La búsqueda de respuestas la llevó a reflexionar sobre su vida. Había vivido para el aplauso, para la admiración. Pero, ¿qué había hecho por sí misma? La soledad la obligó a mirar hacia adentro. Comenzó a cuestionar sus elecciones, sus prioridades. Las noches eran las más difíciles. La oscuridad la envolvía, y con ella, los pensamientos más oscuros. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir la alegría de cantar. La música había sido su refugio, su escape, pero ahora era un recuerdo doloroso. La lucha por encontrar su voz se convirtió en una batalla por su propia identidad. Un día, decidió que no podía rendirse. Comenzó a escribir
escribir en un diario. Las páginas se llenaron de sus pensamientos, de sus miedos y de sus esperanzas. Era un acto de resistencia. Aunque las palabras no salían de su boca, aún podía expresarse de otra manera. La escritura se convirtió en su nueva voz. A medida que pasaban los días, comenzó a encontrar consuelo en su nuevo medio. Las palabras en el papel le ofrecían una forma de liberarse. La lucha no había terminado, pero había encontrado una nueva forma de luchar. La tristeza seguía presente, pero ahora había un destello de esperanza. La vida continuaba, y con ella, su búsqueda de significado. La diva que había perdido su voz, estaba comenzando a redescubrirse. La lucha interna seguía, pero ahora era diferente. Había aprendido que su valor no dependía de su capacidad para cantar. Su historia, su lucha, su resiliencia, eran su verdadera voz. Andrea Palma fue una mujer que vivió intensamente. Su risa iluminaba habitaciones. Su pasión por la vida era contagiosa, pero al final, todo se desvaneció. ¿Por qué olvidamos a quienes nos dieron tanto? Esa pregunta resuena en el aire, como un eco que no se apaga. La fama es efímera. Un día estás en la cima, y al siguiente te conviertes en un recuerdo. Andrea lo sabía. A lo largo de su vida, luchó por dejar una huella. Pero, ¿qué sucede cuando esa huella se borra? La sociedad tiende a olvidar. Se aferra a lo nuevo, a lo brillante. Pero, ¿y los que nos dejaron un legado? ¿Acaso no merecen ser recordados? La historia de Andrea es un espejo. Refleja nuestras propias luchas. Cada uno de nosotros enfrenta el dilema de ser recordado o ser olvidado. La búsqueda de la inmortalidad a través de la memoria. Pero, ¿qué significa realmente ser recordado? ¿Es suficiente con ser famoso? ¿O es el impacto lo que realmente perdura? En su juventud, Andrea soñaba con cambiar el mundo. Se dedicó a ayudar a los demás, organizó eventos benéficos, recaudó fondos para los necesitados. Su energía era inagotable, pero, a medida que pasaron los años, la vida la golpeó. Las decepciones la hicieron dudar. ¿Valía la pena seguir luchando? La fama que había anhelado se desvanecía. Un día, mientras revisaba viejas fotos, se encontró con una imagen de un evento que había organizado. Sonrisas, abrazos, esperanza. Pero al mirar más de cerca notó algo inquietante. Las caras de aquellos a quienes había ayudado se desvanecían en su memoria. ¿Por qué no podía recordar sus nombres? ¿Acaso su esfuerzo había sido en vano? Esa noche, se quedó despierta, atormentada por la idea de ser olvidada. La lucha interna de Andrea se intensificó. Se preguntaba si su vida había tenido un propósito. ¿Había hecho suficiente? La presión de la sociedad la envolvía. Todos esperaban que fuera una figura pública, una celebridad. Pero en su corazón, solo quería ser recordada como alguien que hizo el bien. La fama no la llenaba. La soledad la abrazaba. Mientras tanto, el mundo seguía girando. Nuevas estrellas nacían, y las viejas se desvanecían. Andrea observaba desde la sombra. Se sentía invisible. La tristeza la consumía. ¿Por qué la gente olvidaba tan rápido? ¿Acaso no valoraban el sacrificio? La vida es un ciclo. Nacemos, vivimos, y eventualmente morimos. ¿Pero qué dejamos atrás? Un día, decidió hacer algo al respecto. Comenzó a escribir su historia. Cada palabra era un intento de aferrarse a su legado. Pero a medida que escribía, la duda la asaltaba. ¿Quién leería su historia? ¿Quién se preocuparía por una mujer común? La lucha entre el deseo de ser escuchada y el miedo a ser ignorada la desgastaba. Las noches se convirtieron en un campo de batalla. En su mente, las voces de la duda resonaban. No eres suficiente, no importas. Pero en medio de esa tormenta, una chispa de esperanza surgió. Recordó a aquellos a quienes había ayudado, las vidas que había tocado. Quizás no necesitaba ser famosa. Quizás su verdadero legado era el impacto que había tenido en los demás. Sin embargo, el tiempo no se detiene. Andrea se dio cuenta de que su vida se deslizaba entre sus dedos. La muerte acechaba. ¿Qué pasaría con su historia? ¿Sería solo un susurro en el viento? La angustia la invadió. La idea de ser olvidada la aterrorizaba. En su último aliento, Andrea comprendió algo crucial. La fama no define el valor de una vida. El amor, la compasión y el impacto en los demás son lo que realmente importa. Su legado no se mediría en seguidores, sino en corazones tocados. Al final, Andrea Palma falleció sin un homenaje, pero su historia perdura. Nos recuerda que, aunque la fama sea efímera, el impacto de una vida vivida con pasión nunca se olvida. La lucha por ser recordados es universal. Todos enfrentamos el mismo dilema. ¿Cómo queremos ser recordados? Esa es la pregunta que debemos llevar en nuestros corazones. La vida de Andrea Palma es un laberinto de decisiones. Cada éxito que ha alcanzado es un reflejo de sacrificios ocultos. Desde pequeña, Andrea soñaba con ser una artista reconocida.
pero el camino hacia la cima no es fácil. La presión de cumplir con las expectativas la ha llevado a un punto de quiebre. Mientras sus amigos disfrutaban de la vida, ella pasaba horas ensayando. La soledad se convirtió en su compañera constante. En su mente, una pregunta la atormentaba: ¿vale la pena este sacrificio? Cada vez que se miraba al espejo, veía a una mujer cansada, pero también a una luchadora. La lucha interna entre el deseo de ser reconocida y la necesidad de conexión emocional la consumía. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vio a un grupo de jóvenes riendo y disfrutando. La envidia la invadió. ¿Por qué no podía ser parte de eso? Pero su ambición la mantenía alejada. La vida de artista es solitaria. Las noches de ensayos interminables y las audiciones fallidas la hicieron cuestionar su camino. ¿Era realmente lo que quería? En su mente la voz de su madre resonaba: el éxito requiere sacrificio, Andrea. Pero, ¿hasta qué punto? La búsqueda de la perfección la llevó a perder amistades. Cada vez que se alejaba de alguien, sentía un vacío más profundo. La soledad se convirtió en su mayor enemigo. En su corazón, una batalla se libraba: la ambición contra la necesidad de amor y aceptación. Una noche, después de una audición fallida, se sentó en su habitación. Las lágrimas caían por su rostro. Se preguntó si todo valía la pena. La presión de ser la mejor la había aislado. En ese momento, decidió que necesitaba un cambio. Pero, ¿cómo renunciar a su sueño? La lucha entre el deseo de ser famosa y el anhelo de una vida plena la atormentaba. La vida de Andrea es un recordatorio de que el éxito no siempre trae felicidad. Cada logro viene con un precio. La soledad se convierte en un compañero silencioso. En su búsqueda de reconocimiento, había perdido de vista lo que realmente importaba: la conexión humana, la risa compartida, la calidez de una amistad sincera. Mientras reflexionaba, recordó a su mejor amiga de la infancia. Habían compartido sueños y risas, pero con el tiempo, la ambición de Andrea había creado una brecha. Se dio cuenta de que había dejado de lado a las personas que realmente la amaban. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué es el éxito sin amor? Decidió que era hora de hacer un cambio. Comenzó a buscar a sus viejos amigos. Quería reconstruir lo que había perdido, pero el miedo la paralizaba. ¿Y si no la perdonaban? ¿Y si ya no la querían? La incertidumbre la llenaba de ansiedad. Sin embargo, sabía que debía intentarlo. La vida es demasiado corta para vivir en soledad. Un día se armó de valor y envió un mensaje a su amiga. ¿Podemos hablar? El corazón le latía con fuerza. Pasaron días sin respuesta. La ansiedad la consumía, pero finalmente recibió un mensaje. Claro, ¿dónde te gustaría encontrarte? La esperanza renació en su pecho. Tal vez aún había una oportunidad. El día del encuentro llegó. Andrea llegó al café con el corazón en la mano. La vio entrar y por un momento el tiempo se detuvo. Las memorias de su infancia inundaron su mente. Se abrazaron, y en ese instante, Andrea sintió que había recuperado una parte de sí misma. La conversación fluyó, llena de risas y lágrimas. Hablaron de sueños, de fracasos y de la vida. Andrea se dio cuenta de que el éxito no se mide solo en logros, se mide en las conexiones que hacemos, en los momentos compartidos, en el amor que damos y recibimos. La vida de Andrea Palma es un viaje de autodescubrimiento, un recordatorio de que, a veces, debemos perder algo para encontrar lo que realmente importa. Si quieres conocer más sobre estas historias que nos tocan el corazón, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje emocional. La vida está llena de sacrificios, pero también de segundas oportunidades. La historia de Andrea es solo el comienzo.